Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo webinar de Transworld, uno de los dos webinars que vamos a realizar en agosto de este año. Así que, como es de costumbre, paso con la introducción nuestra como empresa. Mi nombre es Fermín Varas, soy brand manager de Transworld y hoy tenemos el agrado de compartir con todos ustedes un apasionante tema que tiene que ver con una de nuestras unidades que tiene que ver con comunicación inalámbrica. Hoy nos acompañan dos exponentes muy importantes con quienes trabajamos muy de la mano, que por un lado es Álvaro Alzola, que es Product Manager de Transworld y que tiene bajo su cargo una de las unidades que es de comunicación inalámbrica, y también está con nosotros Felipe Sarta, quien es de Altai, quien hoy día nos va a presentar este interesante tema que es Super Wi-Fi para zonas rurales y agrícolas, soluciones de Altai con conexión satelital. Dentro de algunas cosas que vamos a revisar junto a Felipe es una descripción general de la aplicación, el diseño de la red, desafíos y los beneficios de la solución de Altai y algunos casos de estudio que también pueden complementar este interesante tema. No olviden que las preguntas, todas las dudas que ustedes tengan, las vamos a resolver al final de nuestro webinar. Pueden ir dejando todas sus preguntas en el chat para que puedan ser resueltas por Felipe o por Álvaro al final de nuestro webinar. Y además les cuento que pueden revisar este webinar y todos los que hemos realizado el 2024 en nuestro canal de YouTube, Transworld TV, en donde están siendo alojados todos los webinars. Una vez que termine, lo vamos a procesar y editar. Vamos a enviarle un correo con el link para que los puedan revisar. Así que, Felipe, bienvenido. Te dejo con la audiencia. Mucho éxito en este interesante webinar. Así que adelante. Buen día, gracias Fermín. Te agradezco mucho la introducción, Álvaro, también que va a estar a continuación de mi presentación. Les agradezco mucho por organizar este momento y sobre todo con respecto a un tema que ha tenido mucho interés, que tiene que ver con las soluciones Wi-Fi con backhaul satelital. Yo voy a compartirles mi pantalla en este momento. Ustedes, por favor, me indican si la presentación se ve. Me dices, Fermín, si se Sí, está Felipe, bien. se ve. Entiendo que sí. Muy Sí, bien. se ve. Vale, entonces, gracias. Una de las razones para nosotros en Altai, aquí en conjunto con Transworld, para realizar este webinar es porque no solamente hemos notado mucho interés de nuestros clientes, de realizar despliegues de red Wi-Fi, que es lo que nosotros hacemos en Altai, esas soluciones Wi-Fi, sino que las estamos logrando implementar en literalmente cualquier lugar. Y pues, ¿por qué digo que ha sido un tema de mucho interés? Pues por un lado, por la novedad de tener una conexión satelital con menor latencia como la que se ha logrado, la que han logrado los clientes con Starlink. Y a su vez, si eso lo sumamos con una red Wi-Fi de no solamente largo alcance, sino también robustez, porque, bueno, realmente lograr una mayor distancia en una red Wi-Fi se logra, bueno, no solamente con lo que uno podría pensar que es un aumento en potencia, en ganancia de antena, sino eso sumado con, por un lado, el diseño, que es muy importante, y un equipo Wi-Fi que esté preparado para exterior y para esos entornos desafiantes, y de eso se trata la presentación, darles algunos tips, algunas ideas de lo que nosotros como Altai recomendamos por un lado, pero también de lo que hemos encontrado a través de las experiencias con los clientes. Entonces nosotros en Altai, así para hacer una introducción rápida,
En términos generales, pues como bien todos los que estamos acá conocemos, las redes Wi-Fi se pueden implementar prácticamente en cualquier escenario. Y con Altai realmente llevamos esa frase a cualquier escenario porque incluso estamos hablando de minería. Hicimos la vez anterior un webinar también junto con Transworld acerca de la solución de Wi-Fi para bodegas automatizadas, cómo Altai es una solución ideal. En realidad son múltiples escenarios, desde hoteles, minería, puertos, todos tenemos, por supuesto, en Chile ese tipo de implementaciones, pero vamos a enfocarnos hoy un poco más a lo que tiene que ver con la banda ancha inalámbrica en zonas rurales, que es donde hace un poco más de sentido la conexión satelital de Starlink, porque al final del día, o bueno, bajo satelital en general, no tiene que ser Starlink, pero pues es una referencia. El backhaul satelital, porque al final del día es el operador de Internet. Para nosotros, como administradores de red Wi-Fi, finalmente va a convertirse en la salida a Internet. Entonces, de esa manera, pues cualquier sea el backbone, bien sea fibra, bien sea satelital, cobre, lo que se disponga, siempre el último acceso se va a realizar por Wi-Fi. Todo dispositivo inteligente hoy en día cuenta con una interfaz Wi-Fi. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿cuáles son esos desafíos? En realidad, los desafíos que encontramos en zonas rurales y agrícolas son similares a los que encontramos en otros entornos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué digo que son similares? Porque estamos aquí refiriéndonos a una zona rural donde tenemos que garantizar, por supuesto, compatibilidad con dispositivos, incluso hasta sensores que podamos tener en esas zonas rurales, porque no necesariamente tiene que ser 100% agrícola o puede ser un mix de diferentes tipos de aplicaciones. Lo hemos encontrado mucho, por ejemplo, hacen medición de los niveles de los ríos, de los embalses o a lo largo de un recorrido a través de IoT con sensores Wi-Fi. Entonces yo requiero compatibilidad, gran cobertura. Por supuesto, si tenemos un cultivo enorme, un viñedo, lo que sea que tengamos como cultivo, por lo general vamos a necesitar una gran cobertura. Estamos hablando de más de 300, 400 metros, que dentro del mundo Wi-Fi es una distancia importante. Eso acompañado de movilidad porque vamos a tener en zonas rurales, agrícolas, terminales que se van a ir desplazando. Por ejemplo, nos han llegado muchos proyectos de cultivos de recolección, bueno, lo que se está recolectando, y tienen que notificar para poderle dar seguimiento a las cantidades que se están recolectando. Entonces, al final del día, la red Wi-Fi es la mejor solución porque no vamos a depender de que, bueno, el operador tiene, no tiene red, o que de pronto preferimos que simplemente sea nuestra propia red para esos terminales que tienen movilidad. Confiabilidad por lo mismo, porque de pronto perder la trazabilidad del registro de un cultivo durante 24, 48 horas, pues puede ser desastroso en algunos casos, misión crítica, o simplemente si lo que queremos es llevar la conectividad a zonas rurales, pues pensemos que eventualmente es el único medio de comunicación confiable que pueda existir. Vamos, estamos de nuevo, estamos refiriéndonos a zonas rurales y agrícolas. Entonces, pueden existir ambientes adversos aquí en toda Latinoamérica, desde altura a nivel del mar hasta alturas 5.000, 5.500 metros por encima del nivel del mar. Entonces, estamos refiriéndonos a que con Altai es posible realizar ese despliegue en todo ese tipo de escenarios. Hay una gran ventaja de realizarlo con Altai, el despliegue en ese tipo de escenarios, y es que incluso el equipo más pequeño de Altai
tiene toda la suite de mitigación de interferencia que está presente en otros de los equipos. Va a existir un cambio de hardware, por supuesto, pero en general vamos a encontrar funcionalidades muy interesantes desde lo que son, por ejemplo, el manejo múltiple SSIDs, VLANs, VLAN dinámicas. Entonces, ustedes van a encontrar que en este webinar vamos a hablar de diferentes formas de dar cobertura Wi-Fi, pero que nos vamos a centrar en una nueva familia de equipos Altai que se llama Altai C260. Y la razón es simple. Ha sido hasta el momento, bueno, además de ser un producto nuevo de gran cobertura y rendimiento, muchos de los casos de éxito que tenemos hasta el momento en colocation con backhaul satelital han sido con ese equipo, porque tiene una excelente relación costo-beneficio, mantiene todas las características de Altai, porque de nuevo, no vamos a simplemente pensar en esa palabra rompemuros, porque pues en realidad para poder lograr una gran cobertura necesitamos es en realidad mejorar eh, la mitigación de la interferencia, mejorar el algoritmo de recepción, tener un equipo que nos ayude a tener una mayor robustez, un MTBF amplio, y así, al final del día, ¿qué logramos? Y aquí sí que cabe hablar de las dos tecnologías. Tenemos un costo mínimo de implementación, mínimo TCO, porque la conexión de salida a Internet, pues un punto, salimos a Internet. Gran cobertura Wi-Fi, un punto Altai, gran cobertura. Entonces estamos seguros que de lo que vamos a hablar en este webinar garantiza el mínimo costo total del proyecto, mínimo TCO. Entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? Y ya después entramos en detalle a un caso de despliegue con backhaul satelital, y es que con la solución de Altai básicamente tenemos la solución extremo a extremo. De nuevo, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo que conectar una parte de mi cultivo que está alejado a 500, bueno, un kilómetro o más, yo lo puedo enlazar a través de una conexión Wi-Fi de Altai con un CPE que también es Altai. Entonces puedo garantizar esa conectividad end-to-end y también a una terminal, a un smartphone, a una laptop. Es decir, yo doy conectividad total, bien sea que tenga o no tenga interfaz. Después en la capa de acceso, yo simplemente elijo cuál va a ser el access point más adecuado para mi entorno. Dependiendo si es una cobertura 300, 500, 800 metros, pensemos, vamos a elegir el equipo Altai más apropiado para ese acceso. De nuevo, tenemos ahí dentro del portafolio diferentes opciones. Pasamos a, bueno, en Altai existe una nueva línea de switches con las que podemos alimentar los equipos y una banda ancha, vamos a decir aquí, una banda ancha fija realizada a través de conectividad inalámbrica para lo mismo. Porque una cosa es que yo conecte un CPE, ¿cierto? Un CPE, que es una sola conexión para esa terminal, para esa parte del cultivo, o para esa escuela rural que está, o esa parte de la escuela que está más alejada. O también yo puedo establecer un enlace fijo, donde yo sé siempre dónde va a estar, que voy a necesitar esa conectividad inalámbrica. Y todo lo puedo gestionar a través de plataformas en la nube o locales, incluso appliance de Altair. Entonces, vamos a elegir dependiendo el tipo de equipo. Y vamos hoy en particular a hablar mucho sobre esta nueva familia Altai C260 que tiene una excelente relación costo-beneficio para lo que nos interesa en este webinar, que es ese colocation con backhaul satelital en entornos rurales o agrícolas. Y aquí finalmente pues tenemos un diagrama de un caso de éxito, pues en realidad yo diría que
la mayoría de los casos de éxito de este tipo de aplicaciones van a ser similares de la siguiente forma. ¿Qué es lo que necesitamos a grandes rasgos en este tipo de soluciones? Bueno, por un lado, estamos en un lugar remoto donde me conviene tener un backhaul satelital. Aquí está, ya está resuelto, un check. ¿Qué sigue? Poder amplificar, tener una buena cobertura y estable para mis dispositivos, porque mis dispositivos siguen siendo Wi-Fi. Recordemos que hay más dispositivos Wi-Fi que población mundial, entonces hacerlo de entrada me garantiza que yo voy a tener, abarcar una gran cantidad de dispositivos. Entonces, siempre vamos a encontrar dos opciones. Siempre vamos a encontrar dos opciones y lo mismo les recomiendo que lo analicen cuando estén haciendo ese tipo de análisis. Ustedes siempre pueden hacer una cobertura sectorial, como la que se ve aquí en estas fotos. Cobertura sectorial. ¿Qué gano yo con la cobertura sectorial? Mayor eficiencia en la transmisión, mayor distancia porque es un equipo, en este caso antena integrada, muy fácil de instalar, simplemente lo apunto en la dirección que me interesa. Ya vamos a hablar de cuánto abarca. Pero cuando yo lo que quiero lograr es máxima distancia y el mejor rendimiento, lo hago con sectorial. ¿A qué altura? Bueno, vamos a tener una altura pues muy similar a, como lo ven acá, a la altura de la parte alta, la línea de techo de una vivienda típica agrícola, rural, o donde están donde guardan los alimentos, lo que sea. Tampoco estamos hablando de 40 metros de altura, porque somos conscientes que en este tipo de escenarios vamos a tener alturas un poco menores. Entonces también por eso, eventualmente, no en todos los casos, hablemos de equipos más grandes de Altai, que como la línea 8. Vamos a enfocarnos mucho en esta línea Altai C260. Entonces, como yo tengo equipos sectoriales, apunto en diferentes direcciones. Y esto es, estoy conformando lo que se conoce como un clúster de equipos sectoriales. Excelente eficiencia, rendimiento, capacidad, cobertura, bueno, todo realmente el rendimiento es espectacular. Estoy utilizando un clúster, sí, estoy utilizando más de un equipo. La otra opción, si yo no lo quiero hacer en sectorial, porque de pronto, bueno, es un área un poco más pequeña, por X o Y motivo no quiero utilizar un equipo. Ahí ya puedo pasar una cobertura Omni, vamos a hablarlo a continuación. La cobertura Omni, ¿qué ventaja tiene? Bueno, pues que me da en todas las direcciones, por supuesto. ¿Qué posible desventaja existe? Y no tiene que ver con, pues, con el realmente, decirlo así, Altai, no tiene que ver es con la forma como propaga una Omni, que yo no la puedo inclinar, porque si la inclino empiezo a enviar señal hacia arriba también. Entonces, gano cobertura en todas las direcciones, pero pierdo un poquito de eficiencia, ¿cierto? Sin embargo, sigue siendo una buena solución. Sigue siendo, por supuesto, una buena solución. Lo hemos hecho ya con clientes de esa forma. Entonces, ya saben, existen esas dos situaciones. En la mayoría de los casos, pues vamos a recomendar que sea sectorial de nuevo porque vamos a tener una mejor, considerablemente mejor cobertura y rendimiento. Aquí lo podemos ver que tenemos equipos realmente. Aquí se puede apreciar el clúster, tenemos en las diferentes direcciones para este cliente que lo hizo en zona rural, entonces ya vamos a hablar un poco de finalmente cómo lo hizo, básicamente. Entonces, lo primero, y como lo dijimos al comienzo, un equipo que cumple muy bien con esa relación costo-beneficio, costo-cobertura, es decir, realmente un equipo muy competitivo que tiene unas especificaciones increíbles en el sentido que tiene una buena potencia de transmisión, estamos hablando de cerca de 26 dBm. La ganancia de antena embebida
que es banda dual, 9 dBi en 2.4, 13 dBi en 5, pero no solo eso, porque ahí no para. También es muy importante fijarse en la sensibilidad de recepción, hasta -96, como a ver si lo alcanzan a apreciar acá. Es decir, no es apenas una cuestión de potencia, de ganancia, sino también de sensibilidad de recepción. Y por último, eso sumado a las funcionalidades propias del equipo en el firmware, en lo que hablamos de la suite de mitigación de interferencia de Altai, que eso es como agarrar todo, procesar la señal y tener un buen resultado. Un equipo de intemperie. En este caso en particular es un equipo, bueno, las especificaciones que está acá es un IP55, tenemos en Altai otros de mayor grado de estanqueidad, pero con certeza este equipo es espectacular para outdoor, trabaja sin ningún problema. Lo hemos implementado en muchos casos durante muchos años al predecesor, que era el C2S o C1N. Así que estamos seguros que es un equipo ideal para ese tipo de aplicaciones. De nuevo, incluye todo lo que tiene que ver con selección automática, dinámica, porque puede ocurrir cualquiera de las situaciones. Un equipo Wi-Fi 6, aquí por especificaciones se ha definido en 600 metros para zona abierta. En zona rural, pues va a ser también, vamos a tener un gran alcance, por supuesto, porque es un escenario ideal. Entonces, recordemos desde lo que hablamos en el slide anterior. Vamos a hacer nuestro despliegue de backhaul satelital. Vamos a considerar un equipo como el C260, bien sea sectorial o bien sea Omni. Entonces, si es sectorial, ¿qué necesito yo conocer? Pues yo necesito conocer del equipo cómo lo voy a alimentar, porque ahí está que nos pasó ya hasta el momento que hay escenarios donde no solamente es backhaul satelital, sino que también es alimentación a través de paneles solares. Entonces, ¿qué salida tengo yo de un panel, de un sistema de alimentación por panel solar? Pues yo tengo una salida DC. Sabemos que pues, lo que estamos realmente recibiendo es una salida DC, es lo que nos interesa a nosotros, y esa alimentación DC yo la puedo llevar directamente a mi equipo Altai C260. Entonces, por eso, fíjense que otro punto adicional, otra ventaja de hacerlo con C260, que yo tengo una entrada DC, ese jack DC. Y en un equipo compacto, también lo puedo alimentar por PoE. Entonces, cualquiera sea el caso, rural o agrícola, pues si yo tengo energía estable, pues probablemente lo haga con AC o incluso un inyector de CADC. Bueno, en realidad es totalmente flexible y tengo una salida adicional en caso de ser necesaria una salida de Ethernet. Entonces, si por el contrario decido hacerlo en Omni, de nuevo, claro que también nos va a funcionar. ¿Qué ventaja tengo yo de hacerlo con el C260X, X de antena externa? Pues que al tener antena externa, si es que yo no quiero la antena Omni que viene con el equipo, pues le conecto otra. Le conecto otra de 15 dBi, por ejemplo. Puede ser, es totalmente posible ir a conseguir esa antena, bueno, en Altai tenemos también. Y simplemente o lo dejo en Omni con estos dipolos o lo utilizo con una antena externa también Altai. Y pues ahí, bien sea el caso de Omni o no, pues puedo ser más, pensémoslo así, flexible en la cobertura utilizando una antena externa. Entonces, en resumen, tenemos esas dos opciones, el C260 del TAI con antena embebida o con antena externa. Ambos totalmente apropiados para el colocation que vamos a hacer con Starlink o con el backhaul satelital que tengamos.
Y si es que no lo alimentamos con DC directo, bueno, Altai tiene una línea de switch industrial también que me permite alimentar ese clúster. Por ejemplo, pensemos en ese clúster y así lo hizo el cliente del proyecto anterior. Lo hizo alimentándolo con un switch Altai, así que no fue necesario para él utilizar inyector PoE, ni entrada necesariamente DC. Entonces, lo tenemos ahí presente. La salida satelital, el access point, la alimentación que puede ser por panel solar o por switch PoE o por inyector PoE. Y siguiendo en el diseño de mi red, pues por supuesto yo esto todo lo puedo gestionar de forma centralizada. Yo como operador puedo crear un portal cautivo si fuera el caso. Y como es una solución que tiene una latencia más baja, pues hace total sentido que yo pueda hacer eso desde la nube. Es totalmente viable hacerlo en nuestra plataforma de gestión centralizada, no solamente para recolectar estadísticas, reportes, aplicar configuraciones, sino también para poder, como mencioné, crear un hotspot para, pensemos que es una escuela rural, ¿sí? Entonces yo quiero que cuando lleguen se validen, se autentiquen, pensemos que es un paso adicional y que es totalmente viable. Entonces, siguiendo, acá, con la misma idea, hemos hecho el análisis de un viñedo, un cultivo de uva. Esto es una locación en Chile justamente. ¿Y qué se hizo? Hicimos el análisis de, ok, este es un lugar que vamos a tener para el ejercicio un backhaul satelital. Entonces, ¿qué nos interesa, o sea, qué nos interesa conocer? Bueno, primero tengo mi cobertura satelital. Después, bueno, ya quienes han usado y quienes no también la salida de Starlink, pues ellos tienen un cable con los extremos son especiales. Entonces, pues yo voy a necesitar probablemente un convertidor, este cable, que al final del día pues me vuelve RJ45. Y yo lo puedo llevar directamente a una P, por supuesto, o lo puedo llevar, si es esta terminal que también tiene el proveedor con dos salidas, dos bocas, o yo puedo llevar ese cable a mi switch o router, a mi switch PoE, puede ser PoE, puede no ser PoE, pero a mi switch, y de ahí alimento el clúster de 3 o 4 C2S, que es lo mismo que hicimos en lo que está en los slides anteriores, que tenemos tres equipos C260S. Entonces, yo tengo máxima cobertura con clúster de 3 Altair C260 alimentados por switch PoE y ese switch se conecta pues, a la salida internet, en este caso Starlink, a través de pues, el accesorio que ellos mismos pues, proveen. Entonces, y todo esto gestionado por Altair. Entonces, este es un ejercicio de una cobertura. Bueno, aquí no está eh, la leyenda del nivel de señal, pero es un área que tiene aproximadamente 350 de esta forma y aproximadamente 500 metros hacia los extremos. Entonces, bueno, evidentemente, pues es una gran cobertura. Puedo tener esa gran cobertura con estos equipos. Ahora, si lo hiciera con C260X, que es el Omni, va a ser una cobertura menor, por supuesto, pero eventualmente es eso lo que necesito. Entonces, esto mismo, como ustedes lo ven aquí, exactamente igual, es lo mismo que ya hemos hecho varias veces, diferentes clientes, siempre de la misma forma. Satelital, lo bajo, lo convierto a RJ45 o simplemente salgo
pues de la terminal que también proveen ellos, la boca de Ethernet, paso a mi access point o uso un switch. Siempre va a ser así. Ahora, yo puedo, van a existir dos opciones aquí para la asignación de las direcciones IP de los clientes. Que lo haga a través de, pues, del propio Starlink o pues, que yo tenga un router. Aquí ya se vuelve como cualquier, lo analizamos como de que hacia la izquierda es cualquier operador, no importa, satelital, ADSL, lo que sea. Y simplemente analizamos si de pronto yo quiero o tener un router o que yo en mi access point asigne las direcciones IP en mi access point Altai. Eso también es posible. Así que pues aquí ya hay muchas opciones y no va a existir una única que aplique para todos, pero lo que sí les puedo decir es que, bueno, este slide que tiene que ver con las opciones de energía, pues esto sí, por supuesto, tenemos que elegir una, ¿no? Bien sea por panel solar a través aquí del inyector DC o la fuente AC/DC, el switch PoE o el inyector PoE. Bueno, eso evidentemente alguna de las tres opciones tenemos que utilizar para el access point, pero lo que les quería mostrar es que, y ya nos pasó en un cliente que le dijimos, bueno, usted puede dejar el access point Altai para que reciba dirección IP. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque si yo lo estoy trabajando como un clúster para máxima cobertura, pues voy a tener más de un access point. Si yo me voy por esa opción, pues voy a preferir hacerlo de HCP cliente para evitar confundirme de aquí a 6 meses que no me acuerdo qué dirección IP le puse a mi access point. Entonces yo les recomiendo que lo dejen así, modo de HCP en los access point y se olvidan, o sea, en 6 meses, pues por mucho cambió la IP del equipo, pero al final sigue teniendo la navegación porque tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Una cosa es la navegación de los clientes Wi-Fi y otra la navegación de la P para conectarse a la nube. Por supuesto, lo que más me interesa es que los usuarios salgan a Internet, pero yo siempre quiero evitar problemas y más pensando en que esto va a estar en zonas rurales, agrícolas, que pueden estar retiradas de la ciudad, donde yo quiero tener el mínimo soporte técnico. Entonces yo lo dejo en DHCP y ya. ¿Sí? Entonces simplemente mis tres access point van a tomar IP. Esto lo tienen todos los AP Altai. eh, y simplemente lo aplico. Configuro mi nombre, bueno, el nombre de red y demás yo lo puedo hacer desde el Altai Care. Y ya, digamos que ese es un caso. Ahora pensemos en un caso un poquito más grande. De hecho, esto fue muy reciente. Eh, en este caso, pues el backhaul satelital es más para una redundancia. Entonces, es otro escenario diferente. Ya no el cultivo que vimos, sino vamos a tener dos, tres áreas, si no estoy mal, sí, un poco más grandes. Fijémonos que aquí, por ejemplo, esta de la derecha llega hasta 800 metros en Wi-Fi. Entonces, lo hicimos de la misma forma, exactamente de la misma forma, pero con una pequeña, o sea, el mismo concepto de diseño, pero con una pequeña diferencia. Y es que para la cobertura hemos utilizado equipos Altai AX600S. Es un equipo un poco más robusto, se presta para este escenario, tiene un poco más de cobertura. El housing es metálico, es un equipo IP67, es un poco más robusto básicamente. Y para este cliente, para esta aplicación en particular, pues resultó más conveniente. Igual una gran cobertura, tanto en 2.4 como en 5. Teníamos también un poco más de altura en poste, con equipo AX600S. Y para el área de la derecha, recordemos que tenemos esta área de la derecha de 800 metros. Y es un escenario un poco más crítico porque es almacenamiento de vehículos.
que tiene backhaul satelital de redundancia. Entonces, pues a la final nos sirve para el ejercicio. Utilizamos equipos A8, en este caso, Altai A8, que es el equipo de mayor cobertura dentro del portafolio de Altai. Incluso, pues, Transworld hace poco estuvo haciendo unas pruebas muy interesantes, en algo muy similar también de colocation satelital. Y al final del día, ¿qué logro con este equipo? Logro tener una mayor cobertura. Recordemos que era un área a 800 metros. Tengo la altura, mínimamente pues, para una gran cobertura, sugerimos mínimamente unos 9 metros, 9 10 metros. Y pues bueno, básicamente puedo tener una cobertura dentro de lo que en el mundo Wi-Fi hoy se acepta como un buen nivel de señal, que son menos 68 dBm. Entonces, fíjense que esto fue a través de es una estimación, una simulación de cobertura, en este caso en 2.4, y el backhaul, opción satelital. Esto mismo, el mismo ejercicio se puede repetir en cualquier escenario, porque recordemos algo, en la mayoría, grandísima mayoría de los casos, en el lugar que vamos a hacer un colocation satelital es porque estamos en un lugar retirado, probablemente de la ciudad, y probablemente con una gran cobertura. Entonces es perfecto para hacerlo con Altair, siempre. Y eso mismo, bueno, pues, de nuevo, podemos pensar en cualquier tipo de cultivos. Elegimos simplemente cuál es el access point que más me interesa. De nuevo, estamos hablando mucho del C260 porque, bueno, en tema de costo-beneficio, pues es muy favorable para ciertos proyectos. Pero al final del día yo puedo evaluar, bien sea con la herramienta de simulación que nosotros nos apoyamos en el ECAJAO, o simplemente a través de nuestras guías rápidas de cobertura, donde yo puedo conocer en entorno rural, aquí que es lo que nos interesa por el momento, cuál sería una cobertura máxima, tanto en 2.4 como en 5 con CP, es decir, con otro access point alta que le reciba, con un cliente, o simplemente a un smartphone. Entonces yo tengo una idea rápida de cobertura en entorno rural para la 8, para la X600 que ya lo usamos aquí en un ejercicio anterior, que es 550 metros. Para la 13i que también tiene una cobertura increíble, estamos hablando de cerca de 500 metros. Para la línea C, bueno, el C260 está aquí muy similar en cobertura, realmente está mayor que el C2S, eh, pero pues digamos que es esa línea C o cobertura Omni que puede ser equipo A2, ya vamos a ver un video rápidamente, o cualquier otra línea alta y tenemos siempre a ver, ese tipo de posibilidades. Este caso que les voy a mostrar es de un cliente nuestro. No sé si les dará para escuchar el audio. Tal vez no. Pero bueno, es un backhaul satelital. Ahí está lo que les acabo de decir. Un escenario agrícola. Colocaron el access point en esta zona agrícola de interés, donde evidentemente requerían gran cobertura. Lo hicieron con Altair A2X, que es un equipo de cobertura Omni, pero una Omni un poco más robusta. Entonces, y se siguió el mismo ejercicio de lo que acabamos de hablar. Se identifica la ubicación, se utiliza el convertidor necesario y ya, digamos que básicamente siempre va a ocurrir lo mismo y pues está claro que son grandes áreas las que se quieren cubrir. Y esto pues literalmente cualquier país se puede hacer porque siempre los cultivos siempre van a seguir el mismo patrón, área grande, lugar un poco retirado. Entonces, como regla de la mano derecha, ya sabemos qué hay que hacer.
nuestra conexión satelital, el equipo Altai, ojalá, pues si es posible, sectorial y si no OVNI, como vimos en este caso de éxito súper interesante, algo que se está haciendo en Brasil, y repetirlo. Es muy fácil, realmente, yo diría que es muy fácil hacer un diseño de este estilo, porque bueno, satelital tampoco me va a dar 5 gigas de salida a internet. Entonces, pues tampoco es que yo necesite llenar de access point el lugar. Yo necesito tener es una gran cobertura, una muy buena cobertura, estable, confiable. eh, y eso es lo que justamente pues se hace en este tipo de escenarios. Entonces, eso era como a grandes rasgos lo que le queríamos mostrar a través pues, de este webinar. Es un webinar rápido, pues muy enfocado a lo que nos interesa. Y pues nada, por el momento esa es mi intervención y quiero darle paso a Fermín y a Álvaro. Muchas gracias, Felipe. Ah, bueno. Interesante, muy interesante tu exposición, Felipe. Buenísimo, buenísimo tema. Recuerden, los invitamos a que si tienen dudas, pueden dejarla acá en nuestro chat. Ahora con ustedes va a quedar Álvaro, quien es de Transworld, el SPM del área de conectividad inalámbrica. Les va a contar un poquitito más de nuestra área, para que mientras tanto pueden ir dejándonos algunas preguntas para que Felipe y Álvaro las puedan resolver. Así que Álvaro, bienvenido, contigo acá a toda la audiencia. Muy amable, muchas gracias. Agradecido, Felipe, igualmente por toda esa información que nos pudiste entregar sobre este tipo de solución. Enseguida les Claro que sí. comparto mi pantalla para que puedan hacer la configuración. La configuración no es una configuración como tal, la configuración se va a poner el delay para todas las redes. ¿Ya? Bien resumidamente, me gustaría presentarles nuestra área de negocio que nosotros trabajamos como empresa. Un segundito. Ahora sí. Para que nosotros puedan conocer de nuestra empresa, nosotros somos un área de negocio enfocada 100% al área de las telecomunicaciones. Dentro de los proyectos que nosotros generalmente trabajamos, son proyectos enfocados con las empresas y áreas de equipamiento inalámbrico, redes de infraestructura, energía y adicionalmente también soluciones para la seguridad y control industrial. Qué importante que nosotros contamos. Bueno, como comentaba Felipe, nosotros somos parte de las soluciones que podemos entregar con las marcas que nosotros entregamos y también nos gusta trabajar en conjunto con cada uno de los integradores, ofreciendo, por ejemplo, tanto en Chile como en Perú, más de 100.000 kilómetros de fibra óptica, más de 10 millones de puntos de red instalados, más de 200 proyectos de seguridad de máquinas y entre otros proyectos que hemos podido generar junto a nuestros clientes y junto a la marca que nosotros trabajamos. Bueno, nosotros en Transware no solamente representamos soluciones de forma inalámbrica, también contamos con soluciones de cámara de seguridad, switches, equipamiento activo, donde podemos ver marcas como Altai, Netpoint, y soluciones que pueden complementar un proyecto y abarcar una solución tecnológica dentro de lo que uno puede entregar.
Nosotros como empresa nos intentamos enfocar en industrias estratégicas, entre esas las áreas de industria de telco, minería, energía, smart city, transporte, puertos, packaging, food and beverage, agropecuarias y agrícola, logística y seguridad. Cada una de estas áreas tiene un nivel de complejidad, como la presentación que nos acaba de realizar Felipe, ya que uno siempre al poder instalar equipamiento inalámbrico, es importante revisar las coberturas que uno puede abarcar con las soluciones, eh, las capacidades que uno puede lograr, y esos son los que se reflejan e impactan directamente en el proyecto que uno puede implementar. Nosotros adicionalmente contamos con ejecutivos que pueden atender comercialmente a cada uno de nuestros clientes y podemos dar capacitaciones, workshops, certificaciones, eventos, entre otras, para poder acercarnos un poco más a nuestros clientes y también que puedan conocer cada uno de los usos que pueden realizar estas marcas que nosotros contamos y las soluciones que puedan entregar. Es importante que nuestro compromiso siempre va relacionado con la calidad. No nos gusta vender cajas, sino soluciones, y es por eso que estamos muy cercanos siempre al cliente, realizando innovaciones y desarrollo de soluciones tecnológicos, y de la mano también con un importante stock y una amplia bodega que nosotros puntamos como Transport acá en Chile y también en Perú. Estas son las áreas que nosotros trabajamos actualmente, áreas de telecomunicaciones, área de TIC, seguridad de máquinas, energía, y es por eso que les presento que nosotros somos Transworld, donde podemos abarcar soluciones con conectividad de fibra óptica, conectividad inalámbrica, siendo unas soluciones complementarias dentro del portafolio que nosotros podemos entregar. Le damos las muchas gracias por haber participado en este webinar. Es por eso que ahora dejo a Fermín para ver si es que alguno de los participantes tiene alguna duda o consulta respecto a esta presentación que pudimos realizar. Muchas gracias, Álvaro. Estimados, recuerden que pueden dejarnos sus consultas acá en el chat. Mientras tanto, Felipe, tengo una consulta acá que me hacen y dice, ¿qué compatibilidad tienen el uso de tecnologías de Internet satelital con Wi-Fi de Altai? Bueno, ok, esa es una pregunta. La compatibilidad es total, 100%, porque al final del día, la solución Felipe, ¿estás por satelital... ahí? Sí, ¿no me escuchan? A ver, disculpa, no sé qué pasó. ¿Se escucha bien? Hola. No sé, algo pasó, ¿no me escuchan? Sí, ¿Nada? se escucha, ¿eh? Correcto. Sí, no sé, creo que Fermín no me escucha. Bueno, entonces, gracias, Javier. No, decía que en realidad la compatibilidad es 100%, porque al final del día, cualquier que sea el vendor el proveedor satelital, lo que nos va a entregar es un RJ45 o una fibra óptica, ¿cierto? Un patchcore de fibra óptica. Entonces nosotros dentro de nuestra solución Wi-Fi lo recibimos y se vuelve en ese momento la WAN, la conexión a Internet. Y por eso con certeza pues, puedo contestar que es compatibilidad total. Si ese era si se refería a eso la pregunta, sí, compatibilidad total. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Creo que aquí tengo, a ver, acá tenemos una pregunta de, dice, ¿cuál es la banda de satélite podemos contar? Bueno, no, ok, está bien. Esa parte no tengo yo el detalle técnico
para contestarlo porque en realidad hace parte más del propio operador de satélite y hace parte de la regulación de cada país. Pero al final del día, yo sé que incluso Dragon hace poco hizo una prueba bajo el satelital. No recuerdo honestamente cómo fue el detalle de la que usaron, pero sé que hay completa cobertura eh, en Chile. No tengo más detalle que ese. Al final del día, pues de nuevo, para nosotros se vuelve es un cable, ¿sí? Lo que baja el satélite se vuelve un cable y se vuelve nuestra salida a internet. Perfecto, Felipe, acá tengo otra pregunta. Bueno, esa pregunta la hacía Auricir Oliveira. Tenemos otra pregunta de Cristian Pinto que dice si han tenido experiencia con equipos Altai en la industria de energía, como por ejemplo subestaciones eléctricas, y cómo los equipos de Altai hacen frente al ruido electromagnético de esos sitios. Sí, bueno, la respuesta desde ya es que sí hemos hecho hemos tenido ese tipo de despliegues en plantas generadoras o incluso también en plantas, en granjas solares, ambos. Ok, entonces ahí sí es importante contar con un poco más de altura en el equipo para poder realizar inclinación de las antenas y poder mejorar las condiciones de línea de vista y eso va a hacer que a su vez sea más eficiente pues en la transmisión. Entonces, yo les puedo compartir, pasa que no tenía aquí a la mano esa presentación, pero sí les puedo compartir imágenes de lo que hemos hecho en ese tipo de escenarios, cualquiera de los dos que mencioné, para hacer frente. Entonces, de nuevo, se requiere un poquito más de altura. Ahí sí utilizamos nuestra línea Altaya 8 que es una línea que permite la mejor mitigación de interferencia posible, máxima cobertura. Ahí, bueno, dicho sea paso, ahí no utilizaríamos el CO60, sino ahí sí que utilizamos el equipo 8 porque no solamente tiene el algoritmo mejorado de mitigación de interferencia, tiene Smart Antena, tiene un chasis metálico, es la suma de varias cosas, ¿no? Incluso hasta de la inclinación de la propia antena. Entonces, cómo se hace? Pues a través de, como digo, de la suma de todos esos factores que son muy importantes al momento de implementar en un lugar de esos. Yo les puedo compartir, no en este momento porque no la tengo a la mano, pero ahora mismo a través de Transworld les hacemos llegar algunas fotos. También tenemos en el website de Altai, bajo el apartado de Case Studies, tenemos pues algunos de esos casos de éxito publicados. A ver si les logro aquí compartir rápidamente. De lo que tiene que ver con Oil and Gas, Power and Utilities, así es como, bueno, Altai lo llama. A ver si lo logro aquí hacer rápidamente porque no tengo aquí en este justo momento la presentación. Pero bueno, como digo, es la suma de... Ah, sí, aquí encontré algo rápido. Un minuto. Les comparto algo muy rápido para responder a esa pregunta, si están de acuerdo. Entonces, lo que ocurre típicamente en esos escenarios, bien sea oil and gas o sea, bueno, cualquiera de los otros casos que tenemos, algunos de esos que tenemos aquí, pues en todos también vamos a tener grandes áreas a cubrir. Con la gran diferencia, me refiero diferente a lo que veníamos hablando de zonas rurales y agrícolas, que aquí sí, aquí obligatoriamente necesitamos un equipo más robusto, que tenga de nuevo pues un housing metálico, que se puedan inclinar las antenas, que tenga smart antena, que son estas. Básicamente esto es un arreglo de antenas sectoriales que yo las inclino un poco para mitigar interferencia. Este sí es un equipo que yo tengo que tener a más de 10 metros, idealmente,
para mejorar las condiciones de cobertura de propagación. Entonces, en términos generales sigue siendo la misma solución de Altai, pero con un enfoque de diseño diferente y con una línea de equipos pues, más arriba que me permita no solamente una mayor cobertura, sino mayor flexibilidad en el diseño. Y de esa forma es que se puede lograr tener una mayor cobertura para esos escenarios un poco más, bueno, un poco no, bastante más complejos. Bueno, luego puedo enviarles más fotos en las búsquedas. ¿Ok? No sé si eso atiende un poco la pregunta. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias. A ver, acá parece que nos aparece una nueva duda. Ok, dice también Cristian Pinto, ¿es aplicable la solución C260 como equipo P2P y a su vez la irradiación Wi-Fi o es necesario tener equipos por separado, tanto para P2P y para cobertura Wi-Fi? Bueno, en realidad se pueden hacer ambas cosas con el mismo equipo. Yo puedo hacer el point-to-point con el mismo equipo. Entonces ahí, a ver, es totalmente posible. La única diferencia es que si yo quiero hacer un enlace, como la pregunta lo dice, y dar cobertura, posiblemente si yo tengo el equipo sectorial, pensemos en lo siguiente, que por X o Y motivo, por obstáculos, porque hay muchos árboles en la mitad, yo tengo que elevar el enlace, por la razón que sea. Pensemos que es el escenario. Entonces, si yo elevo demasiado el equipo, eventualmente puedo perder cobertura a nivel de piso. Eso es normal. Entonces, aunque la respuesta es sí, sí, la respuesta es sí se puede hacer, 100%, lo hacemos mucho. Tal vez en ese caso me convendría más la versión conectorizada del C260, porque yo le puedo asignar una antena pues, por ejemplo, una sectorial, si es que el enlace es muy largo, pensemos, más de 3.5 kilómetros, yo prefiero conectarlos por la antena dedicada a ese enlace y luego dar el acceso en 2.4. Ahora, si es un enlace un poco más pequeño, que de pronto no requiero ni elevarlo tanto ni mucha inclinación, pues entonces, sí, el C260 bien sea en la versión X o sectorial, la versión de antena externa o sectorial, me puede servir. Entonces, a lo que voy es que si es posible, que simplemente sugiero que analicemos si por las condiciones del enlace voy a tener que elevarlo mucho, hacerlo con la versión conectorizada para usar antenas, no equipos, sino antenas diferentes para el enlace y para el acceso, pero totalmente viable y de hecho en estos escenarios agrícolas rurales nos ha pasado mucho. Porque yo digo, bueno, resulta que la casa donde almaceno las máquinas del cultivo están a 500 metros. No es mucha distancia, pero tengo que hacerle un alámbrico. Entonces yo los enlazo, allá a 500 metros coloco otro equipo, puede ser un ovni, y recibo e irradio. Y pues bueno, en la medida que el enlace aumente, pues ya lo que acabé de decir. Ok. No sé, Fermín, si tienes o hay en este momento alguna Sí. pregunta adicional. Sí, sí, dame un segundo, Felipe. Mira, no sé si puedes ver en el chat la última pregunta que es de Auricir Oliveira. Dice, los switches y routers PoE o posee IP67 para quedar juntos a los APs outdoors. Bueno, ok, gracias por la pregunta. En realidad, en este momento, el switch industrial, no, en realidad no es outdoor, me entró en una duda, pero no, no es outdoor. En realidad no es outdoor, es indoor de ambiente industrial. Es decir, es un indoor de ambiente adverso, llámese vibración, polvo, lo que sea, pero no es outdoor.
Al menos en este momento es probable que Altai en el corto plazo tenga una opción outdoor, así como tenemos un POE outdoor, ya está disponible dentro del portafolio de Altai. Es un POE outdoor que además tiene protector de línea embebida. Entonces, por eso pienso que sí pudiera existir un switch outdoor en corto plazo, pero bueno, en este justo momento no. Sí, sí vale, perdón Felipe, Sí, y sí, sí, saludo, por aprovecho a favor, saludar por a favor, la audiencia. por Javier favor. Mosna, que les habla de Altai. Sí, es de destacar los rangos de temperatura de operación de los switches. Estamos hablando de menos 40 más 80, pues son equipos bueno, de un MTBF también alto, de más de 540.000 horas y, bueno, de temperaturas. Sí soporta una humedad hasta el 90% sin condensación, pero no es un equipo adaptado para ambiente exterior. ¿Ok? Esto para comentario. Muchas gracias, Javier, por la aclaración. Sí, Em, correcto. sí, muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, Felipe, Álvaro, así que, bueno, agradecemos a toda la audiencia por participar en este webinar de Transworld junto a este importante partner que contamos acá en Transworld, que Altai y las soluciones para zona agrícola. Así que muchísimas gracias. Muy buena la ronda de preguntas. Felipe, muchas gracias por tus conocimientos, por tu tiempo. Recuerden también que este webinar fue grabado, lo vamos a editar para poder hacer los ajustes y poder subir a nuestro canal de YouTube, que es Transport TV. Les va a llegar un correo apenas a todos los que se registraron, apenas podamos subirlo, para que lo puedan descargar o compartir con personas de su trabajo, colegas, con quienes ustedes estimen conveniente. Así que muchísimas gracias, Felipe. Se pasaron, Álvaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Que estén muy bien. No, al contrario, a ustedes por asistir, por tomarse el tiempo de estar acá y la idea es que les podamos compartir también la presentación, el documento, de tal forma que si alguno de sus clientes, bueno, estoy seguro que va a suscitar mucho interés este tema, porque lo han ido haciendo. Entonces, les vamos a compartir la presentación también. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo, que estén Bueno, bien todos. un Chao, hasta abrazo. luego. Un Chao, abrazo, chao. hasta luego. Chao, que estén Cuídense, bien. chao. Adiós. Chao, chao, adiós, adiós.